Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor, amigos televidentes. Como dijimos antes del corte comercial, tenemos una entrevista bien interesante con un tema espectacular, ¿ok? Y tenemos para eso, nos honra con su presencia, la doctora Seidy Parra. Bienvenida, Seidy. Gracias, doctor. Un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por venir. Ella es geriatra y es gerontólogo, ¿ok? Lo primero que le vamos a preguntar ahorita, después de dar la introducción, es que es un geriatra y que es un gerontólogo, para que ustedes conozcan mejor de esa especialidad. Y vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, porque todos llegamos a mayores. La mayoría de las personas tenemos la fortuna de tener a nuestros padres ya de una edad avanzada, ¿ok? O tenemos a nuestros padres comenzando a ir a una edad avanzada. Y entonces este programa es para ustedes. Seidy, entonces, ¿qué es la geriatría y qué es la gerontología? Para que la gente conozca un poco de esta especialidad. Bueno, la geriatría es la especialidad médica, clínica, que se ocupa del cuidado y el tratamiento de las enfermedades médicas de las personas mayores. El geriatra tiene una visión un poco diferente vamos a decir, al médico, por ejemplo, internista, porque los procesos de salud en la tercera edad se presentan de manera diferente. Hay síntomas a veces que no son clásicos, que no son iguales que en las personas jóvenes. Por ejemplo, una persona joven puede tener una neumonía o tiene una neumonía y tiene fiebre, tiene dolor en el pulmón, tiene tos, tiene flema. Una persona mayor te puede empezar con una neumonía y el único síntoma que puede aparecer es un cuadro confusional agudo, o sea, que se manifieste con cambios mentales agudos y la gente dice, bueno, pero le dio una demencia a mi papá, ¿qué fue? Y no, es la neumonía que se está presentando de manera típica. Entonces el geriatra se ocupa de eso, de las enfermedades médicas, del diagnóstico y el tratamiento. Ya el gerontólogo, la gerontología es una especialidad mucho más amplia, que inclusive dentro de la gerontología está la geriatría como una de las ramas, y la gerontología es la especialidad que se ocupa de los procesos físicos, mentales, sociales y familiares de la persona mayor. O sea, es un concepto un poco más amplio, donde no solamente se ve la salud del cuerpo, sino se ve la parte mental, la parte familiar y la parte social. Y además la gerontología se dedica a investigar sobre el envejecimiento, por qué envejecemos, cuáles son las causas, cuáles son las hipótesis. O sea, es una especialidad que abarca mucho más que la geriatría. Excelente. Entonces, ya saben, amigos televidentes, es la parte de la medicina que se dedica a las personas de la tercera edad, que se comporta su metabolismo completamente distinto al de un adulto promedio, ¿no? Y por eso es tan importante ver este tipo de especialistas. Como les dije, el tema que vamos a abordar hoy es muy interesante y sobre todo muy actual, ¿ok? Vamos a hablar del aislamiento en ancianos. ¿Qué quiere decir aislamiento? Quiere decir que los ancianos con el tiempo creemos que como disminuyen sus actividades, creemos que no les gusta salir de la casa, creemos que prefieren siempre estar encerrados, que prefieren no salir y sobre todo les vamos creando un ambiente de aislamiento y soledad. Y es de los que quiero hablar, ¿no? Y de lo que queremos hablar en este programa con la doctora Seidy, que es una especialista en este tema, bueno, como pocas, ¿no? Entonces, doctora, ¿cómo es el comportamiento normal de una persona que ya está como muy mayor para trabajar, que ya depende un poco de sus hijos, ¿ok? Y que, o sea, cambia la alimentación, cambian los hábitos, o sea, ¿qué es lo que sucede con una persona que va entrando a esa edad? Mira, el envejecimiento es un proceso natural, o sea, sabemos que es parte de la vida, es la parte final de la vida y como parte o etapa de la vida tiene sus características específicas. La persona mayor tiene un proceso de envejecimiento físico que nosotros lo podemos ver de manera fácil cuando vemos las arrugas, cuando vemos las canas, cuando vemos cambios que hay en todos nuestros órganos y sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo cambia la acidez gástrica, cambia la absorción de algunos nutrientes, pero asimismo hay cambios psicológicos que se acompañan
en el proceso de tercera edad, cuando por ejemplo la persona pasa a la etapa de la jubilación, cuando deja de trabajar, cuando hay un proceso de nido vacío porque los hijos ya grandes hacen sus propias familias, y todo esto en el contexto de la sociedad pues también involucra cambios. Entonces el tema de hoy es importante porque hablar de aislamiento y soledad es entender que es un proceso que no es natural en la persona mayor. Perfecto. O sea, no es normal que la persona mayor se aísle y no es saludable para la persona mayor. Cuando hablamos de aislamiento soledad, hay dos tipos de aislamiento soledad. El que es no acompañado, o sea, es la persona que de verdad está aislada, que vive sola, que tiene poco contacto con sus familiares, con sus amigos, con sus allegados. Y está el aislamiento acompañado, que es la persona mayor que vive en el núcleo familiar, que vive con los hijos, que vive con los nietos, sin embargo está solo. ¿Por qué está solo? Porque no hay una integración a la familia, no hay una participación de esta persona en las dinámicas familiares, en la dinámica diaria de la casa, y sencillamente la persona mayor forma parte de la familia, pero está ahí, solo en su habitación, aislado, sin contacto. Entonces, es bueno referirnos a esto porque uno de los grandes retos que ha traído la pandemia que acabamos de pasar en los últimos 2 o 3 años es que el impacto que ha tenido el aislamiento y la soledad en los adultos mayores ha sido grandísimo, porque si bien ya hay una tendencia de la familia que está involucrada trabajando, ocupándose de los hijos, que no hay tiempo para nada, que la agenda vive llena, pues con la pandemia eso se agudizó mucho más porque los envejecientes que vivían solos, con un acompañante, tal vez con un cuidador, se quedaron solos. El contacto con los hijos era a veces a través de una ventana, a través de la puerta, le pasábamos las comidas. O pantalla. O pantalla a través de la computadora, ¿verdad? Que ha ayudado muchísimo, pero que es un contacto poco... caluroso, cálido, ¿verdad? Que estamos a lo lejos, si bien ayuda cuando los nietos están afuera, cuando los hijos están fuera, pero la realidad es que el contacto humano es sumamente importante para el envejeciente. Entonces, una de las grandes consecuencias que tiene el aislamiento y la soledad son los cambios emocionales, la depresión, y eso lo hemos visto de manera acelerada en todo este proceso de la pospandemia. Cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de depresión, es importante saber que como todos los procesos en las personas mayores a veces se presentan de manera diferente. Exactamente. Lo hablábamos fuera de cámara, o sea, tú puedes tener una persona mayor que tú no la ves llorando, tú no la ves triste, pero la puedes tener todo el tiempo quejándose, o sea, me duele esto hoy, mañana me duele lo otro, quiero que me lleves a este médico porque no me siento cómoda, quiero que me lleves al otro médico. Entonces, cuando uno ve a una persona mayor demandando atención, quejándose, sintiéndose mal, a veces el problema no está a nivel físico, a veces el problema está a nivel emocional. Y entonces es importante aclarar esto porque la depresión, igualito que otro proceso de salud, se trata. Claro. Se trata. Es importante eso. O sea, es que fíjese que increíble, porque esto, mucha gente se queja de esto. No, es que mi papá está ahora, o mi mamá está ahora, que lo que quiere es ir a médico y yo no tengo tiempo de llevarla. Entonces, claro, lo que hacen es que se hacen como los locos y creen que el viejito, que la persona mayor, no capta el que se le está ignorando, ¿no? Claro. Porque yo creo que si algo podría definir esta etapa, sobre todo al inicio, es la impotencia. Sí, porque es importante entender que si bien es una etapa natural, es una etapa de pérdidas por diferentes razones. O sea, tenemos disminución de nuestras capacidades físicas, las enfermedades crónicas que a veces se presentan en la 5ª década de la vida, se desarrollan a lo largo de la 6ª, 7ª y 8ª y tienen sus consecuencias. Por ejemplo, si tú empezaste con una diabetes a los 50 años, pues ya a los 80 probablemente tú tengas retinopatía, o sea, tengas problemas a nivel neurológico, tengas problemas a nivel de los ojos, tengas alguna repercusión a nivel renal. O sea que por una parte nosotros llegamos a la tercera edad con un envejecimiento natural. A eso se le suma el impacto de las enfermedades crónicas que generalmente empiezan en la 5ª, 6ª década de la vida. A eso se le suma la situación que trae el uso de múltiples medicamentos, que eso no lo habíamos mencionado, pero
Vemos mucho en las personas mayores el tema de la polifarmacia, el tema del uso de muchos medicamentos, que si bien a veces son necesarios, pues cuando no hay un control adecuado, tienen efectos secundarios, tienen daños a nivel de otros órganos y sistemas, y pues a eso también hay que prestarle atención. Y con el tema de la soledad y el aislamiento, volviendo un poco a lo que hablamos al inicio, nosotros estamos viendo una incidencia altísima de procesos tipo depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, de un tema con el insomnio increíble en la persona mayor. Y hemos visto un grupo de pacientes que antes del proceso de pandemia, como un efecto masivo de lo que es el aislamiento por esta situación, han venido a debutar con cuadros demenciales. Ya sea que antes tenían algún deterioro cognitivo y el aislamiento y la soledad empeoró el cuadro demencial, o inclusive estamos viendo muchos procesos degenerativos demenciales de inicio ahora después de todo este proceso de aislamiento. Claro, doctora, yo creo que le aclara a nuestro público qué es la demencia y cuál es como la diferencia con otras cosas que se parecen que pueden no serlo, ¿no? Sí, como demencia se define un grupo de síntomas y signos neurológicos que están caracterizados fundamentalmente por un deterioro de las funciones cognitivas, háblese de un deterioro de la memoria, de un deterioro del lenguaje, de un deterioro de algunas funciones neurológicas que tienen que ver con las estructuras, la forma, las dimensiones de los objetos, y todo este conjunto de síntomas y signos tienen un impacto en el desarrollo funcional de la persona mayor. O sea, usted puede tener un problema de la memoria, que puede ser normal de la edad, usted sigue funcionando, usted lleva su finanza, usted maneja, usted va al supermercado, usted recibe a sus nietos los domingos, le hace la cena, perfecto, pero si ya ese fallo de memoria tiene un impacto en lo que es la funcionalidad de la persona mayor, entonces ya ahí estamos hablando de demencia, como un gran síndrome, ¿verdad? Donde ahí está, por ejemplo, el Alzheimer, que es la demencia más frecuente, donde están las demencias de origen vascular, que es otro gran grupo, las mixtas, que cada día vemos más de origen mixto, y otras que ya son demencias más especiales, ¿no? Por causas más definidas. Bueno, entonces con todo este cuadro que hemos visto con la doctora Seidy, estamos conociendo un poco las consecuencias del aislamiento y la soledad, ¿no? Ahora, doctora, quiero tratar cómo podemos ayudar, ¿no? Porque vamos a ver, nosotros, yo pienso que tenemos que aprender a darnos a los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente soluciona con hay que sacar al abuelo, entonces lo meten en el can de uno y entonces lo sacan en la mañana y pretende que él pase todo el día haciéndolo de uno, o llegan, lo sientan a un sitio y entonces es lo mismo. O sea, llegaron, lo sentaron en un sitio y después lo buscan y se lo llevan, ¿no? Digo porque son cosas que pasan, ¿no? Y entonces resulta que uno cree que está sacando al abuelo, que está... Y entonces resulta que yo creo que tiene que haber incluso alguna vez en que el abuelo sea el protagonista y saber cuánto tiempo pueden salir, captar cuando les gusta. Me imagino que eso no es fácil porque eso depende de cada uno. Pero sí me gustaría que nos diera unas medidas generales de cómo podemos ayudar a que las personas no estén solas. ¿Cuántos, yo no sé si esto se puede catalogar porque yo estoy haciendo preguntas al aire como ustedes, porque yo también aprendo de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto se podría considerar que una persona pasa, cuánto tiempo se necesita pasar con la persona mayor? Porque yo creo que es más tiempo del que creemos, pero también tenemos una realidad que tenemos menos tiempo que antes. Sí, es difícil porque en el día a día hoy todos trabajamos, o sea, es raro ver, ya no es tan frecuente ver en una casa que sea el hombre quien trabaja y la mujer se queda, no, la mujer y el hombre trabajan prácticamente igual, la gente joven tiene sus propias ocupaciones, ahora que salieron, como digo yo, del tema del encierro, pues están socializando, quieren como aprovechar ese tiempo que no se aprovechó en los últimos 2 o 3 años, y la realidad es que estamos poco en casa. Y la otra realidad que también es importante es que los niños antes llegaban del colegio y se iban al vecindario. Exacto. Ahora tienen tantas actividades extraescolares que es hasta las 8 de la noche que están afuera. Y bueno, los papás somos los taxistas también, tú sabes, llevamos y traemos, entonces mira, es complejo, ¿verdad? Pero a veces no se necesita tanto tiempo, sino, vamos a decir, un tiempo de calidad. O sea, tú
tienes el día ocupado, los fines de semana aprovechamos para hacer muchísima diligencia y ocuparnos de nosotros, pero aunque sea 1 hora, 2 horas, si el abuelito no quiere salir, quédate con él, mira una película, comenta sobre lo que está leyendo en el libro. Si quiere salir, pues entonces primero pregúntale qué quiere hacer. Exacto. Porque a veces, por ejemplo, con mi mamá que tiene sus limitaciones físicas, ella a veces quiere salir al mall, pero yo sé que yo no le puedo dar 5 horas de mall, que probablemente la lleve, la camine un poquito por casa cuesta, nos sentemos afuera a tomar un cafecito ahí en la plaza y ya luego pues me quiero ir, me duele la rodilla. O sea, hay que escucharlo, sus intereses, qué le gusta hacer a la persona mayor. Porque a lo mejor sencillamente se siente feliz en su casa y no quiere salir. Entonces ahí lo que yo aconsejo es que la familia se traslade a la casa, que 1 o 2 veces a la semana, inclusive yo a veces aconsejo a la familia, mira, repártanse, ustedes son 5 hijos, no tienen que estar los 5 aquí el domingo. A lo mejor ella disfruta más porque Juan venga el lunes a almorzar con ella y Pedro el martes pase por la tarde y juegue un chin de bingo con ella o de dominó. Y entonces los nietos que no pueden día de semana, pues el sábado almuercen con ella aquí en la casa. O sea que todo depende de cada familia, de los intereses del paciente, ¿verdad? De los intereses del envejeciente, de sus gustos. Y yo digo que ahora en este proceso uno tiene que empezar a calentar los motores. O sea, tenemos todavía aquí el virus, tenemos el COVID, pero gracias a Dios ya no tiene el efecto letal que tenía a principio, tenemos con qué tratarlo. Y no es que ahora la persona mayor vaya a estar todo el tiempo en el medio, tampoco esa es la idea, pero que entendamos que hay cosas sencillas que pueden complementar su vida y llenarlo de alegría. Por ejemplo, yo estaba en caso de una paciente que vi por primera vez y me decía, doctora, es que me quitaron el auto, ya yo no puedo manejar. Mis hijos después de la pandemia dijeron, mami, ya tú no tienes los reflejos, es una señora ya muy mayor, mejor tú no manejes porque te puedes accidentar. Yo entiendo. Pero ella me dice, doctora, es que yo disfrutaba ir al supermercado y por la tarde cuando pasan mis hijos por aquí, tenerle su pancito tostado y tenerle su jamoncito y su quesito. Entonces, uno de los hijos 1 vez a la semana, llévalo al supermercado, 1 hora. Que ella compre su pancito, que compre su quesito y que atienda a los hijos como a ella le gusta. O sea, a veces son cosas sencillas, no tienen que ser cosas tan complicadas. O porque también uno da por supuesto que la generación pasada no aprende. No, ahí se aprenden idiomas, aprenden computadora. Exactamente, lo que quiero decir es que así como nosotros hemos aprendido a usar los medios de traslado a través de los dispositivos electrónicos, ellos también pueden. Claro. O sea que no necesitan manejar necesariamente. No, por ejemplo, mi madre, que pongo el ejemplo porque lo vivo diariamente, a veces pues yo la muevo con mi carro, pero si no puedo, no sola, porque ella no debe andar sola, pero con la señora que vive con ella, yo le mando un Uber. Exactamente. Le mando un Uber, el Uber la recoge y la deja en el mall. Mami, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a pasear. Perfecto. 2 horas, se cansó, viró para su casa. Exacto. Pero es buscarle la vuelta, porque la realidad es que están solos. O sea, hay una soledad grande en nuestros envejecientes. Todos estamos sumamente ocupados, pero ellos tienen sus propias necesidades. Claro. Y hablando de esas necesidades, yo quiero abordar un tema que no se aborda casi. Y a mí me parece muy importante, la libertad económica de los envejecientes. Sí. Porque es, mami, si tú necesitas algo, pídeme. Y ella no se lo va a pedir, es su hijo. No lo piden. Porque es que yo me lo grafico así. O sea, para una madre, un hijo siempre es una persona más pequeña que ella, ¿no? Y un padre también, y más un padre que en algún momento fue el sostén de esa persona. Entonces, claro, el que sea al revés, eso pega mucho. Sí, pega mucho. Eso nosotros tenemos que ser lo suficientemente delicados, yo creo, para entender eso, doctora, ¿verdad? ¿Cómo usted nos aconseja que actuemos en esta Sí, mira, yo siempre digo que si la persona mayor tiene su mente bien, ¿verdad? Que no tiene una demencia, porque claro, a veces sí hay que tomar cartas en el asunto y controlar el tema del manejo del dinero, porque puede haber pérdidas, robo, abuso, etcétera. Pero si la persona está bien, uno tiene que dejar un presupuesto básico para que esa persona pueda salir, pueda comprar, pueda pagar sus cosas. Eso sencillamente los hace sentir útiles. O sea, si yo soy capaz de pagar mis medicinas, si yo soy capaz de pagar mi luz, si yo soy capaz de pagar mi teléfono, yo soy independiente, yo todavía me puedo valer por mí misma o por mí mismo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta.
sabemos la situación económica como está, hay que entender que la persona mayor, por más productiva que haya sido durante su vida, cuando llega el momento en que ya no produce, se angustia. ¿Por qué? Porque no estoy incrementando mi capital y de donde tú sacas y tú no entras, pues obviamente se va acabando. Entonces es importante cuidar el patrimonio de la persona mayor. Es importante si uno puede ayudar a administrarlo, pero si uno tiene la posibilidad y el padre tiene la claridad mental para hacerlo, darle la libertad con asesoría de que él pueda manejar sus finanzas, porque definitivamente eso hace una diferencia. Y nosotros los hijos, a veces con la mejor de las intenciones, no entendemos que le cortamos las alas. Exacto. A la persona mayor. O sea, sencillamente le decimos, tú no vales, tú no puedes manejar esto, soy yo que lo voy a hacer por ti. Y es un poquito duro para claro. ellos. Sí, es duro. Y no lo dicen, porque claro, los hijos para ellos siguen siendo la joya, claro. lo más preciado, no lo voy a... Y prefieren pasarla mal ellos a que la pasen mal los hijos. Sí. Entonces, es que es un tema que me conmueve mucho porque es tan, o sea, sin quererlo, cometemos muchas injusticias, claro, sin quererlo, porque claro. es con todo el amor del mundo, ¿no? Es igual, doctor, y perdone que use tantos ejemplos cotidianos, pero es que cuando uno le dice pero ¿quién va al banco ahora? Bueno, pero es que no es que él va al banco ahora, es que él toda su vida fue al banco. Claro, claro. Entonces decirle a él que no, tú me dices y yo te transfiero, yo te mando el dinero, para uno es fácil, quizá uno cuando sea mayor, que esté en esa época, va a usar el teléfono. Lo va a entender mejor, claro. No, hay que ponerle el dinero en la palma, ¿verdad? O en un sitio que ellos lo puedan sacar. Mira, yo siempre aconsejo a la familia que se sienten abiertamente con su mamá o con su papá o con los dos y establezcan un presupuesto para el mes. ¿Por qué? Porque si uno sabe los gastos fijos, uno lo sabe habitualmente, y las personas mayores lo saben, o sea, mi mamá sabe cuánto gasta de teléfono, cuánto gasta de luz, pero con puntos y centavos. Entonces vamos a hacer tu presupuesto, ven, vamos a ver cuánto tú gastas en esto, cuánto necesitamos más o menos para la comida, poner un extra para los gusticos, como les digo yo, mira, tú tienes un extra, de ahí tú te puedes comprar una blusa que te gustó, tú puedes comprarte un perfume, o ella, por ejemplo, pinta, tú te puedes comprar tus cuadros o tus pinturas para que puedas seguir pintando, pero es siempre bueno dejar un margen para que no haya mucha estrechez, si uno puede, ¿verdad? Porque claro, todo depende de las condiciones. Sí. ¿Por qué? Porque eso les da independencia, les da autovalía. Y eso a veces es mucho más importante que cualquier cosa. Claro, pero es que estamos hablando de, a lo mejor, por ejemplo, sobre todo si vive en el mismo núcleo familiar, evidentemente él no se va a encargar de pagar los servicios ni nada, sí, pero sí tener un dinero para llamar al colmado, exacto, un dinerito para salir a la esquina y tenerle algo a los nietos. Yo creo que eso es lo que más les importa. Mira, yo peleaba muchísimo porque mi mamá vivía trayéndole galletitas dulces a una de mis hijas que está media gordita y decía, mami, no le traiga la galleta. Y me decía, ay, mija, pero es que yo disfruto eso. Y yo después entendí, digo, bueno, está bien, pero mira, vamos a traerle este tipo de galleta. Claro. ¿Qué tú crees? Y en vez de esta, tú le traes esta que es más sana y ella la va a disfrutar igual. Ah, bueno, ok. Pero eso es importante porque ellos se deleitan con eso, o sea, tener una atención con un nieto, tener una atención con un hijo, hasta con la nuera o el yerno, eso son cosas que lo llenan de satisfacción y son detalles a veces. Y entonces, para la parte, el abordaje de las personas de su edad, es bueno que se frecuenten entre sí. O sea, sí, que tú hagas el esfuerzo porque ella vea a su amiga, sí, que también está mayor y está en su casa, tal, o sea. Sí, esa es una de las cosas que yo estoy recetando. Yo agarro la receta y en vez de poner medicina, yo prescribo ir al supermercado una vez a la semana, juntarse con FEFA los jueves, o sea, esos son los tipos de indicaciones y que la familia puede fomentar ya con un poquito más de libertad, siempre teniendo los cuidados, pero con un poco más de libertad. Porque el contacto social hace falta, o sea, si a la gente joven, a los niños, a los adolescentes le hacen falta el contacto social, a las personas mayores también, igualito. Entonces hay que fomentar eso. O sea, que sigan manteniendo contacto con sus amistades, sí, que vayan a visitarlos, que arreglen para que los visiten. Sí. Entonces, claro, porque eso, imagínese usted, si uno no tiene tiempo de cuadrarlo de uno, lo digo, pero es que, claro, yo entiendo que es como pues hay personas que lo pueden ver como un extra. El amor yo creo que hace que uno no lo vea como un extra.
pero en la práctica te va como Es difícil. Entonces, más que difícil, si no entra en nuestro plan. Claro. Entonces, nosotros tenemos que como que prepararnos, así como nosotros nos preparamos para ser papás. Ahora, gracias a Dios, la gente se está preparando cada vez mejor para educar a los hijos, ¿verdad? Creo que esta parte de cuando una persona se hace mayor está muy abandonada, sobre todo por la juventud. O sea, por nosotros, claro, es como me decía un amigo mío, mi papá hizo mi casa y no pensó en que él iba a ser mayor. Sí. Entonces su casa no estaba preparada para, entonces tuvieron que vender la casa, comprar un apartamento y tal, ¿no? Y adecuarlo y todo eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que así somos todos. Todos nosotros no pensamos que vamos a ser mayores y no pensamos que nuestros padres van a ser mayores. Que es que yo creo que eso es algo que hay que internalizar desde muy temprano. Sí, y eso es importante porque déjame decirte que en la medida que vamos envejeciendo, el rol de nosotros como hijos cambia completamente. Y a veces yo digo que uno no está preparado para ver que su papá envejece, para ver que ya no tiene la misma agilidad que antes. Tú quisieras que caminara más rápido, pero la realidad es que camina despacio, entonces tú te tienes que adaptar a caminar despacio como él. Y se hace difícil porque son las personas que nos han dado el soporte toda la vida. Entonces nosotros siempre pensamos que van a estar ahí para ayudarnos, y la realidad es que al final de su vida somos nosotros los que nos encargamos de su cuidado. Entonces ese cambio de roles se hace difícil. Sí. Lo importante de todo esto, yo pienso que es interiorizar en eso, analizar qué estoy haciendo, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, cómo puedo sacarle su espacio, y a lo mejor no tiene que ser una tarde entera, pero la hora que yo voy a estar ahí o las 2 horas es para él, no es en el teléfono, no es llamando a mi hijo, es sencillamente hablando con él, sentándose, conversando, cómo tú te sientes, qué tú necesitas. Te van a dar quejas de la muchacha, te van a dar quejas de la enfermera, pero escucharlo y validar sus emociones, validar. Si yo entiendo que tú te sientas así, vamos a ver cómo podemos hacer para que te sientas mejor. Exacto, porque eso es muy importante, ¿no? Y se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Aquí tenemos a la doctora Seidy Parra, y ella es especialista en personas de la tercera edad, es decir, geriatra, ¿no? Los geriatras no solamente están para indicar medicinas, para que yo quiero que él tenga un control general de sus medicinas. A veces ni siquiera tienen que ir con el señor, a veces ustedes pueden ir a buscar consejo de cómo ustedes le explican la situación actual de sus vidas, y ellos, los geriatras, les van a orientar a cómo pueden hacer para que esa persona esté bien y ustedes estén bien. Porque los geriatras le entran a las dos cosas, le entran a la psicología del hijo que tiene una persona de tercera edad, y le entran a la psicología de la tercera edad que tiene hijos. ¿Ok? Entonces, doctora Seidy, si nuestros televidentes quisieran verla, y para pedirle sus consejos, y para también el tema médico, que es tan importante como los consejos, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, nosotros estamos en el Centro de Medicina Avanzada, en el Dr. Abel González, en el 3er piso. El teléfono de allá es 809-566-1288, y también hacemos visita a domicilio, o sea, visitamos a los pacientes en su casa cuando no se pueden movilizar, o los atendemos en la oficina. Excelente. Ahí estamos a la orden. Pues entonces ya saben, si quieren una consulta tanto de sus, si usted que está viendo esto es una persona mayor, dígale a su hijo que lo lleve al geriatra, porque ya hasta pueden ir a su casa, o sea que usted misma puede llamar, hacer su cita, todo, ¿no? Y los hijos, es importante que caigamos en cuenta que tenemos que tener lo mejor posible a esos seres que han dado la vida por nosotros, y si en algún momento se portaron mal o hicieron algo que no nos gustó, pues no los tiremos al abandono, porque Dios permitió que a través de ellos nosotros estuviéramos aquí. Y aunque sea eso, es de agradecer. Y además, que los últimos años de su vida nosotros la pasemos bien es algo que todos deseamos. Entonces tenemos que hacer que se haga realidad para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, doctora Seidy, por venir. Ha sido una entrevista encantadora.
y además creo que muy positiva y muy importante para nuestros televidentes. Esperamos tenerla aquí otra vez con otros temas porque un placer, de verdad que, cuando gustes, que son muy importantes. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que tenemos otras secciones para ustedes bien interesantes en este programa de Viva Mejor, que tiene mucho más para todos ustedes.